Muchísimas gracias, Odalia, y qué bueno que estemos aquí este viernes en nuestro segmento Su Cita con la Ley, porque ayer fue el Día del Niño. Esto nos ha creado muchísimas reflexiones con respecto a nuestro rol como adultos, a conocer los derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país, y es algo que nos gusta abordar porque, aunque sabemos de que los niños y niñas tienen derechos en nuestro país, siempre es bueno recordar cuáles son y cómo podemos aplicarlos y exigirlos. En este caso quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Carlos Emilio López. Él, por supuesto, una persona sumamente preocupada por la niñez en nuestro país. Bienvenido, diputado. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la televidencia de Canal 2. Qué gusto tenerle. Vamos a hacer un break, una pausa del tema del Código Procesal, porque obviamente el contexto creo que amerita, por el Día del Niño, abordar este tema. Diputado, ¿qué tanto se ha avanzado en nuestro país con respecto a la garantía que se le da a los niños y niñas, sobre todo a su pleno desarrollo? Un saludo a todos los niños, a todas las niñas de Nicaragua, por ser hoy su día, a la niñez del campo, a la niñez de la ciudad, a la niñez con discapacidad, a los niños y las niñas de los pueblos originarios y afrodescendientes, a los niños escolares, a toda la niñez, a la niñez artista, sin discriminación alguna. Felicidades hoy en su día. En Nicaragua, Ricardo, hemos avanzado, hemos dado pasos gigantescos en el reconocimiento de los derechos de la niñez, y lo hemos dado en diferentes sentidos. Uno es desde el punto de vista legal. Todos los derechos de la niñez hoy en día están reconocidos en la Constitución Política de la República, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de Familia, en la Ley de Lactancia Materna, en la Ley contra la Trata de Personas, entre otras leyes. Reconocen que los niños y las niñas tienen derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la protección de parte del Estado, a la protección de parte de la familia y de la comunidad, a la cultura, a la recreación, al tiempo libre, al esparcimiento, a desarrollar sus habilidades y capacidades, a no recibir ningún tipo de violencia, de maltrato, de acoso o de agresión. Pero además que se han reconocido esos derechos y otros, nuestro gobierno ha traducido esos derechos a programas sociales. Los derechos se han convertido en hechos hoy en Nicaragua desde la política pública, desde las instituciones gubernamentales, desde el sistema de justicia. Tenemos, por ejemplo, el programa AMOR. ¿En qué consiste el programa AMOR? El programa AMOR tiene 8 ejes y va dirigido a la niñez en situación de riesgo. Se impulsa desde el sistema de bienestar social que lo conforman el Ministerio de la Familia, de Educación, del Trabajo y otras instituciones. Tenés el programa AMOR por los más chiquitos, que va dirigido a la primera infancia, a los niños de 0 a 6 años, que concerta, aglutina, cohesiona todos los servicios dirigidos a la primera infancia, los CDI, los psicos, las casas base, todo lo que es estimulación temprana y atención a esta primera etapa de la vida. Siempre me he preguntado, porque a veces cuesta definir qué significa que un niño esté en situación de riesgo. Un niño en situación de riesgo, ¿cómo podría darse? ¿O qué ejemplo podría darnos de eso? Un niño o una niña en situación de riesgo son aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad por razones económicas, sociales, ambientales. Por ejemplo, niños que sus padres han migrado, ¿no? Y que están con los abuelos. Esa es una situación. Es una historia bastante común. Es una situación de riesgo. No es lo mismo ser educado por tus padres que ser educados por tus abuelos. Los padres, hay una relación de apego, de afectividad más cercana, la figura paternal o la figura maternal. El niño o la niña ve al abuelo de una forma distinta y el abuelo se relaciona con los nietos de una forma distinta. Entonces, eso, además de las situaciones físicas, algunos abuelos, abuelas, ¿verdad?, no tienen la misma energía que los padres, y ejercer, digamos, algún tipo de acompañamiento, de supervisión al niño o la niña, no tiene las mismas posibilidades muchas veces que el padre o la madre. Aunque hay muchos abuelos y abuelas que están llenos de energía, pero no es la misma realidad. Otra situación de riesgo, digamos, son chavalos que sus padres han sido privados de libertad. Eso es un impacto tremendo para un chaval, saber que su papá o su mamá ha sido privada de libertad por haber cometido un delito. Y ese es uno de los ejes del programa AMOR, atender a los niños y las niñas cuyos padres
han recibido una condena penal. Digamos, cuando un niño o niña está viviendo tal vez violencia dentro de su hogar, ¿se podría considerar una situación de riesgo? Es una situación de riesgo. ¿Un niño que vive en algún lugar donde podría estar propenso a juntarse con grupos de violencia? Es una situación de riesgo. Es que son, digamos, casos muy, muy frecuentes en nuestro país. Pues, desgraciadamente, sé que se ha trabajado bastante, pero todavía hay. Pues. Así es, ese abanico de situaciones son atendidas desde el programa Amor, chavalos que son enviados a trabajar, ¿no? Y en Nicaragua está prohibido el trabajo infantil en el Código del Trabajo, en el Código Procesal Laboral y en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y hay programas en ese sentido. Está la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil para prevenir que los niños se incorporen tempranamente al mercado de trabajo. Sin embargo, hay una cultura de legitimar el trabajo infantil y de enviar a los niños a trabajar. Entonces, desde las diferentes instituciones se hace una labor de sensibilización social a los padres y una habilitación económica también, una oferta económica social para que los padres puedan tener trabajo, puedan tener ingresos y no manden a sus hijos a trabajar. Entonces, una combinación de acciones educativas, sociales, culturales y económicas sociales para prevenir y para erradicar el trabajo infantil. Fíjese que quería hacerle una pregunta sobre eso porque es algo que vemos todos los días, pues niños en las calles o niños trabajando. En este caso, lo que muchos padres dirían para defenderse es, pero es que no hay nada en la casa, yo estoy buscando a mi manera conseguir dinero, pero la única manera es lo que él consigue. ¿Es esa una manera de justificar el hecho de que tienen la necesidad? No hay justificación para el trabajo infantil y su erradicación implica un concurso de voluntades de gobierno, que el gobierno ha demostrado su voluntad en la erradicación del trabajo infantil a través de esta política pública que te mencioné, hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil, donde el Ministerio del Trabajo y otras instituciones tienen un liderazgo muy importante. Se han establecido metas, por ejemplo, para el 2020, declarar a Nicaragua una zona libre de trabajo peligroso, de trabajo riesgoso, es decir, todos aquellos trabajos extremos en donde los niños están expuestos a contaminantes, están expuestos a trabajo nocturno, diferentes formas de explotación. Hay una meta de declarar a Nicaragua una zona libre de todas esas peores formas de trabajo infantil, como le ha llamado la Organización Internacional del Trabajo. Y hay otras estrategias, medidas, indicadores que tiene esa hoja de ruta. Pero, como te decía antes, tiene que haber un compromiso de la familia, un compromiso de la comunidad. La comunidad tiene que hacer una labor de vigilancia social para prevenir el trabajo infantil. Estos programas socioeconómicos en donde los padres y las madres se incluyen, acceden a crédito a través del programa Usura Cero, por ejemplo, y otros programas socioeconómicos del gobierno. La idea es que con esos programas los padres y las madres puedan trabajar, puedan tener ingresos y de esa manera no envíen a sus hijos a trabajar. Me gustaría tocar brevemente el tema de la alimentación. Usted me contaba detrás de cámara que los niños tienen derecho a su alimentación, tienen derecho a ser escuchados también, pero aunque es el mismo derecho durante toda su niñez y adolescencia, no se practica o no se debe de ejecutar de la misma manera, dependiendo de la edad. Vos anoche, en la promoción de este segmento, decías de que íbamos a abordar los derechos de la niñez en cada etapa de la vida. Me gustó mucho ese enfoque, porque los derechos son combinados con el enfoque de ciclo de vida. Es decir, tenemos la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años, tenemos una etapa parvularia, tenemos una etapa preadolescente antes de los 13 años y tenemos la etapa adolescente de los 13 a los 18 años. En cada una de esas etapas, la niñez y la adolescencia tienen derechos, pero se aplican de forma distinta. Por ejemplo, el derecho a ser escuchado. Un niño recién nacido tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a ser atendido. Cuando un niño recién nacido llora, grita, es porque en la cuna está pidiendo o alimentación, o que está mojado porque se orinó, o algo, como vos decís, alguna necesidad, algo, está clamando, está llamando nuestra atención para ser escuchado. Un preadolescente tiene derecho a ser escuchado. Niño de 9, 10, 11 años. Ya habla, ya se comunica y está en el proceso de buscar su identidad. Debe de ser escuchado, debemos de conversar con él. Y un adolescente también tiene derecho a ser escuchado en ese momento de efervescencia, de rebeldía,
de explosión. De confusión, de inseguridad, de la adolescencia bien fregada. Es de etapa muchas veces de crisis de identidad o de fortalecimiento de tu identidad, la etapa de la búsqueda, de la experimentación. Entonces, los padres debemos de escuchar, debemos de dialogar con nuestros hijos adolescentes. Entonces, es el mismo derecho a ser escuchado, a ser atendido, pero cada una de esas etapas merece una especial particularidad. El Ministerio de la Familia ha creado una serie de cartillas educativas en un programa de educación a madres y padres, y donde se dan algunos tips de cómo orientar, de cómo educar, de cómo acompañar al niño, la niña o al adolescente en cada una de estas etapas de vida. El derecho a la alimentación se tiene en cada uno de estos momentos de ciclo de vida, pero el recién nacido tiene derecho a la lactancia materna. Ese es el derecho a la alimentación de un recién nacido. Y se dice así categóricamente, es la leche materna. La leche materna, porque la leche materna te crea capacidades inmunológicas, te fortalece afectivamente, te desarrolla el sistema óseo, o sea, no hay mejor alimento y es el único alimento que debe existir en los primeros momentos de la vida, la lactancia materna. Ese es el derecho a la alimentación. Luego, en otro momento de la etapa de la niñez, el derecho a una alimentación sana, a consumir verduras, a consumir vegetales, a no consumir comida chatarra que daña. A ver qué tanto aplicamos eso. Entonces, y es el mismo derecho, el derecho a la alimentación. En estas cartillas que te mencionaba también se habla de cómo nutrir a los niños de forma adecuada para que puedan crecer sanos y fuertes. Esto en el Ministerio de la Familia y cualquiera puede conseguir una de esas cartillas y es como una guía. Se han impreso literalmente decenas de miles de ejemplares. Por ejemplo, de la cartilla Amor por los más chiquitos, en donde se dice cómo educar, alimentar y dar atención a los niños de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 a 3. Ahí a uno le dan la piedra, pues prácticamente ahí. Exactamente. Aspectos de comunicación, de estimulación temprana, porque los derechos es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad del Estado a través de las políticas públicas que está impulsando, pero es una responsabilidad de la familia. El lugar primario, el espacio de socialización básico, en donde se aplican, se viven, se respetan los derechos de la niñez y la adolescencia, es en la familia. Diputado, usted en determinado momento fue procurador de la niñez. Así es. Usted creo que más que muy pocas personas en este país ha logrado tener un contacto con la problemática que nosotros enfrentamos durante muchos años. Me gustaría que cerrara con alguna reflexión con respecto al deber que nos toca a nosotros como ciudadanos de este país para promover y defender los derechos de la niñez y la adolescencia. Todos tenemos una responsabilidad. Maestros, los maestros tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de la niñez y la adolescencia en una educación para la paz, en una educación en dignidad, una educación empática, una educación en tolerancia, en concordancia con las políticas y los programas de gobierno que apuntan al no bullying, que apuntan a la no violencia, que apuntan a una cultura de paz. Los padres de familia tenemos una responsabilidad de educar con el ejemplo, de disciplinar con el ejemplo, de orientar con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida. Los derechos se hacen realidad en la familia en la medida en que los vivimos, en esa comunicación, en esa interacción diaria con nuestros hijos, con nuestras hijas. Los empresarios tienen una responsabilidad con los derechos de la niñez y la adolescencia y debo decirte que el COSEP ha firmado una serie de compromisos sobre erradicación del trabajo infantil y hay actas de compromiso de la empresa privada con los sindicatos y el gobierno, en donde la OIT ha sido testigo de honor en este compromiso de erradicación del trabajo infantil. Cuando yo era procurador estaba constantemente haciendo denuncia pública por el trabajo infantil. Hoy en día en Nicaragua las fincas, una serie de empresas productivas se han comprometido a no contratar mano de obra infantil y ese es un paso importante que se ha dado en Nicaragua. Con esto te digo de que todos tenemos una responsabilidad, los medios de comunicación tienen una responsabilidad en la forma como se enfoca la noticia, porque si enfocas un hecho noticioso de forma morbosa, de forma amarillista, muchas veces ese hecho noticioso es un estímulo para que se cometan actos de violencia hacia la niñez. Entonces los hechos noticiosos en donde hay actos de violencia deben de enfocarse de forma preventiva, señalando que ese acto es un delito
no poniendo el énfasis en la víctima, sino en el victimario. Exactamente. Porque muchas veces se pone el rostro, la voz, todo el drama de vida de la víctima y se oculta al victimario. El énfasis debe de estar en el que cometió el delito y no la persona, no el niño o niña que sufrió el delito. Entonces, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad en este proceso de apropiación y de restitución de los derechos de la niñez y la adolescencia. Le agradezco mucho que nos lo recuerde y muchísimo énfasis en todo esto último que dijo el diputado, pero también obviamente esperamos de que el tema le haya sido interesante y que esto también nos inspire a nosotros a promover la defensa de los derechos, sobre todo para que los sepamos y los conozcamos, de la niñez y la adolescencia en nuestro país, diputado. ¿Cómo no? Muy buen tema, nos vemos el próximo viernes. Aquí estaremos. Pásela muy bien, el niño que todos tenemos adentro también, que la pase bien.